Bienvenidos a otra entrevista de Entre Monstruos. En esta ocasión nos acompaña Julieta Gurrola. Bienvenida, Julieta, y gracias. Gracias a ti, Pascal. ¿Cómo apareció tu vocación artística? Pues, más bien, ¿cuándo se apareció eso que llaman teatro? Y cómo a partir de esa vez que apareció, pasaron 3 años para que yo dijera, sí quiero estudiar teatro. Secundaria 15, 1968, la secundaria Albert Einstein, en la colonia Popotla. Estuve 3 años muy contenta ahí. Salimos en el 68, mi generación, y fue justo en todo el movimiento estudiantil. Mi padre, que era piloto aviador de la Marina Armada de México, me dijo en ese momento, saliendo de secundaria, pues no vas a poder entrar a la prepa en este momento, no es buen momento, pues. Entonces, yo creo que el año escolar te puedes ir con tu tía Magdalena a California, que estaba casada con un psiquiatra norteamericano, mi tío Fred, y allá te puedes quedar. ¿Cómo? Bueno, son años distintos porque ahorita mis nietas de 9 años, ¿no? De 9 y 8 años, ¿tú quisieras? ¿Te gustaría? ¿Crees que podrías? ¿No? Pues, bueno, te decían, te vas y te vas, ¿no? No. Entonces, bueno, me fui. Y fue muy provechoso porque pasé el final del 68 y 69 en el año escolar, pues, en California, en Anaheim. Entonces, ese último año de la secundaria, la directora de la escuela tuvo a bien llamar a un maestro para hacer un taller de teatro. Maestro Mario del Razo, que ya murió hace años. Sí, no lo conocí. ¿Lo conociste? Ah, qué chido. Bueno, él llegó y convocó, ¿no?, a todos los alumnos que quisieran participar en este taller. Y ahí voy con todo el grupo de amigas, ¿no?, que es así, en la secundaria son, ¿no?, el grupo, cada quien tenía su grupo de amigas, y fuimos, y la única que le interesó fue a mí, con otros de otros grupos que entraron. Y entonces, entre ese grupo, para mí en ese momento, que estaba por cumplir 15 años, mi vida era, obviamente, mi familia, los sábados ver los toros, ver el box con mi papá, o los domingos ir a los toros, a veces íbamos al cine, y la secundaria y el atletismo, salto de altura y longitud. Eso era lo que ese era mi mundo. Y entonces descubro ¿qué es esto de qué es eso de hacer teatro en el auditorio del colegio? De la escuela, ok. Y nada, pues esta obra de teatro, y pues, ¿y qué? Pues te aprendes los textos, tú vas a ser este personaje, y empieza, ¿no?, a explicarnos eso, y todo me pareció muy divertido. Fue rápido, pero fue divertido, y sobre todo también fue muy divertido presentarme en el auditorio, presentarnos ahí, y que nos aplaudieran, ¿no? Y volverte famosa. No famosa, ¿en la escuela? No. Bueno. Y entonces me siguió ese asunto. Entonces regreso a finales de 69 y vuelvo a buscar a este maestro, Mario del Razo. Dije, pues, ¿qué estará haciendo? Porque tenía un grupo amateur en el Teatro Independencia, ahora conocido como el San Jerónimo. Sí. Y me dijo, pues vente, entra al grupo. Y guau, entré, y en ese grupo estaban, en ese grupo amateur, Luis Rábago, Teres Rábago, Pepe Caballero, que lo había conocido en la secundaria 3 porque había juntado también el maestro Manuel Razo alumnos de la 3 con la 15 y demás, Jaime Estrada, Alejandro César Tamayo, que ese hace rato que no lo veo. ¿O por qué el teatro? ¿Por ese gusanito? ¿Decidiste? Pues no, pues bueno, se le puede llamar gusanito, porque cuando yo regreso, pues hay que entrar a la prepa. Entro a la prepa 8, ahí en Mixcoac, empiezo en la prepa, hice mi novia de uno de los compañeros de ahí
del grupo de teatro amateur, hicimos gira, hicimos montajes, o sea, era muy divertido también, la verdad, pero no tenía idea de que eso quería hacer. Me gustaban los idiomas, entonces me metí en la prepa y en la tarde a la escuela de intérprete y traducción y traductoras, y eso es lo que supuestamente iba a hacer, pero con este novio que tenía, que él fue el primero que se metió a una escuela, se metió a la EAT en ese momento, ahí en el Centro Cultural del Bosque, cuando estaba la escuela ahí, la ahora ENAT, y estudió con Héctor Mendoza. Y entonces conozco al maestro Héctor Mendoza, veo sus exámenes, veo lo que hace, y empiezo a ver teatro, acompañada de este novio, y empiezo a ver teatro. Y entonces, y digo, intérprete, traductora, ¿qué onda, no? Conozco de lejos Jodorowsky, que iba con su séquito, Julio Castillo, que iba con su séquito, en fin, ¿no? La cafetería que estaba allí en la escuela, en fin. Me empezó a ganar y dije, yo quiero con Héctor Mendoza. Entonces, eso hice. Voy a entrar, sí, ya vamos a entrar. Y viene todo un asunto de cambio de dirección de la escuela de la EAT, Carballido, que no era para nada amigo de Héctor Mendoza, y estaban ahí entre eso, se queda Carballido como director de la escuela, y entonces Héctor Mendoza, junto con Esther Seligson, queridísima amiga, que también ya se nos fue, y otros maestros se fueron. Cuando yo dije, quiero entrar con ese maestro. ¿Y lo seguiste? No, pues no lo seguí porque no tenía dónde. Daba en la Facultad de Filosofía y Letras, en arte dramático, como lo hice muchísimos años. Pero yo dije, no, a la UNAM no. Bueno, a la UNAM, a la Facultad de Filosofía y Letras, no. Y entonces estuve así hasta que nombran el año siguiente, 72, 73, 72. A Héctor Mendoza lo nombran es que antes era departamento. Sí, era el departamento de teatro que estaba en el piso 10, correcto, en rectoría. Y lo nombran. Y entonces él dice, eso que se llama CUT, Centro Universitario de Teatro, que años atrás lo había tenido Héctor Azar como talleres, y dijo él, se hace una escuela para formar actores. Y entonces ingreso en 1973, soy la primera generación, somos la primera generación, entramos 30 y tantos y salimos 9, 4 mujeres, 5 hombres, salimos en el 76, felices, y entonces así fue como el teatro llegó a mi vida, pero yo no tenía nunca había pensado, la verdad, te digo, fue así como bien pianito que fue entrando en mi corazón. ¿Y consideras que tu formación académica fue vital y totalmente más por la libre? No, por la libre no, porque no tenía idea de nada, la verdad no sabía nada. Había visto, te digo, empecé a ver mucho teatro y empecé a ver obras. Me acuerdo perfecto cuando fui a ver Viejos Tiempos, fuimos a ver Viejos Tiempos, Claudio Obregón, Ana Ofelia Murguía, Mabel Martín. Yo me quedé, porque ya después obviamente vi esa obra otras veces que la han puesto y leí la obra, pero en ese momento yo no sabía de qué se trataba, pero lo que yo sentí, lo que me hicieron sentir los actores, ese silencio, esas miradas, era otra cosa, y entonces, pues, el CUT me enseñó todo, Héctor Mendoza y Luis de Tavira. El primer año que no teníamos sede, nuestra escuela, no había una escuela físicamente, entonces fue en el Teatro de Arquitectura, y entonces en el salón, los salones de ensayos tomábamos clases teóricas, y en el teatro tomábamos actuación con Héctor Mendoza y su asistente, su ayudante era Luis de Tavira. Yo me acuerdo porque yo iba en esa época a montar el taller coreográfico y me tocaba oír todo, cuando andaba con la hipnosis el maestro Mendoza con la generación
esta de, no sé, creo que era la de ustedes seguramente. Trance. Y trance. Y entonces estábamos en el trance. Oíamos unas cosas Grotowski a todo lo que era. rarísimas, y se quedaba una energía en el foro cuando entrábamos a montar, tremenda, ¿no? Sí. Y verlos a ustedes y al maestro salir con esas caras. Entonces el primer año tuvimos solamente nosotros a esos dos maestros. Y bueno, ya y José de Santiago daba historia del arte, en fin, teníamos voz, teníamos Luis Rivero, es que Tulio de la Rosa nos daba danza, y luego fue Nelly Happy, o Happy, fueron años realmente de absorber, observar como nos pedía Héctor, observen, aprendan, escuchen, vean más allá de lo que se ve por primera vez, se ve, ¿no? O por superficie, vean más. Y luego, esos 3 años, Margules nos dio después, era una clase muy aburrida, debo decir, como maestro no fue corrientes renovadoras del teatro, traducción directa del ruso. Entonces pero fue otra cosa cuando ya trabajé con él como director. No, entonces era realmente, ahí sí, la pregunta, sí, para mí fue importantísima la formación, la infraestructura, la obra negra que me dejaron, y que además me dejaron toda la seguridad del mundo, tanto el maestro Mendoza como Tavira, de que sí tenía con qué para ser actriz. ¿Y tienes identificado tu proceso creativo? ¿Tienes una metodología a partir de ese reconocimiento de tu proceso artístico, o no lo acabas de detectar? Análisis de los personajes y empezar a entrar en el mundo del autor o autora, eso era primordial. Y entonces, claro, era respeto al otro, tu puntualidad era por respetar al otro. Claro. Y te comprometías a trabajar en una obra y lo hacías, lo cumplías, y sobre todo era tener conciencia de que actuar era jugar, y jugar a creértela y que te creyeran. Así empiezo como el juego. Así empieza el juego. ¿No? Yo veo a mis nietas ahora y veo cómo, ¿no? Sí. Y entran y salen. Es maravilloso. Sí. Y es así tal cual. Sí. Y eso fue lo que nos formó, y a mí me dio una gran seguridad. Yo salí del CUT diciendo, sí, soy actriz. ¿Cómo detonas tus decisiones artísticas en tu proceso creativo? Pues mira, ahora que me invitaste para venir aquí a platicar contigo, haciendo revisión, bueno, ya tengo 7 décadas más 1 de edad. Entonces, pues, ¿cómo fui seleccionando? Pues la vida me fue llevando, primero, ahí en el CUT y la UNAM, lo que proporcionó, lo que nos dio la UNAM, desde que entré en el 73 hasta el 84, porque ahorita te digo que fue después, pero ahí era seguir trabajando con mis maestros y salir también a actuar con otros productores privados que también estaban interesados en obras de autor y demás. De arte, ¿no? Pepe Hernández. Sí, cómo no, el dueño del Tenampa, famosísimo productor. Que ojalá esté muy bien donde esté, pero ya quisiéramos más productores así, claro, que le interesaba mucho el teatro y sobre todo obras que le dijeran, le movieran a la gente. Entonces, trabajé así, 73, 76, finales del 76, porque en la UNAM lo que también fue padrísimo es que yo fui 4 veces a Europa. A los festivales. A los festivales con Héctor y con Luis de Tavira. Entonces, fue un regalo. Y la UNAM propició todo eso, con todo y de evaluación que hubo en los 80s, ¿no? Principios de los 80s. Y luego, 77 empiezo a trabajar, mi primera obra comercial es con José Luis Ibáñez.
maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no?, de Arte Dramático, pues era la UNAM también. Sí. Y luego me llama Miguel Sabido, no, miento, Ludwig Margules, Tío Vania. Entonces, ahí Tío Vania es el comienzo de saber. Es una de mis inolvidables del teatro. Es el comienzo de saber y conocer primero a Ludwig como director, a ese polaco enfurecido y enloquecido, pero yo empiezo nada más a eso, observar, escuchar, y Memo-Gil, y bueno, cómo se fue dando, cómo me comunicaba yo con Memo-Gil, con Mabel Martín, Lola Beristain, que en ese momento era mi suegra. Entonces, ¿no? Y luego de Tío Vania, Miguel Sabido me llama para El Avaro de Molière, y entonces paso de Chekhov a Molière, ¿no? Y luego viene entrar a la ANDA, porque había que entrar a la ANDA para trabajar en cualquiera de las fuentes de trabajo. Ajá, y en televisión, porque inmediatamente también empecé a trabajar en televisión en el 78, pero ese es otro rollo. Pero a fin de cuentas, el entrar a la ANDA también me da la posibilidad de conocer y de estar presente, recién casada, con Arturo Beristain, el padre de mi primera hija, Natalia Beristain, el SAI, el Sindicato de Actores Independientes, sí, como tú comprenderás. Sí, sí. Entonces eso fue otra revolución en mi vida. Saber que como artista, como actor, hay que tener una responsabilidad con el oficio. Absolutamente, creo, ¿no? Y además conocer al país, profesión. Conocer en el país en el que vives, la sociedad en la que vives, y para quién, qué público quieres trabajar y qué quieres hacer. Uh-huh. ¿Quiénes son tus referentes? Te digo, lo primero que yo tengo es Mabel Martín, Claudio Obregón, Ana Ofelia Murguía. El verano de Julio Castillo es cuando empieza Ofelia Medina. Entiendo que ahí, que era bailarina, entiendo, y incluso Arturo Beristain estaba ahí muy joven. Estoy hablando de obras que me marcaron. Todo lo que vi en el Arcos Caracol. ¿Cómo se llamaba la de Gurrola? Los Exaltados. Uh-huh. Esa la vi como 10 veces. Con Gurrola y sin Gurrola, con otro actor. Esas actuaciones, esos montajes son mis referentes. Okay. Fiesta de cumpleaños de Ludwig. De Gurrola también. Esa no es. Él. Pero esa no. Y la actuaba y la dirigía. No, pero en Exaltados. Me acuerdo perfecto de cómo entraba, de María. Si la viste 10 veces. María es magnífica, huele también como ropa de planchar. Era un texto que me fascinaba. Y Tamara Garina estaba ahí. Claro. Pero a lo que voy es que son esos los referentes. El primer montaje que hace Tavira, Sidomas Algorras, que le decían Sodoma y Gomorra, ¿no? Discúlpame, Luis, pero era muy bueno. Sodoma y Gomorra, que era también trance, que lo que habíamos aprendido en primer año, lo que habíamos empezado a conocer, esto de la exaltación de los sentidos y demás. Son los referentes. La mudanza de Leñero, que dirigió Adam Guevara. Nancy Cárdenas dirigió otra cosa que también en este momento no me acuerdo, pero esos son mis referentes. En ese momento, en los 70s, Señora Klein, después, años después, Ana Ofelia Murguía, Margarita Sanz, Delia Casanova. ¿Qué, perdón? La vida de las marionetas. No, bueno. Es que Vania claro, de la... burro soy, ¿cómo te digo eso? Que sea tu referente, si ahí estabas. No, claro. Bueno, es que quiero decirte, tú me dijiste referente para mí, pues sí, eso. Sí, o sea, todos esos son mis referentes, claro, aquí en México. Actores y actrices extranjeros, siento muchísimo que se haya ido Maggie Smith, Judi Dench, Vanessa Redgrave, las actrices suecas de Bergman, en fin, porque después
cuando estuvimos en el Centro de Experimentación Teatral en 85, de 85 a 90, 91. 84, ¿no? Empezamos. Sí, con esos dos montajes, de Grande y Pequeño, de Boto Strauss, que dirigió Luis de Tavira, y Julio Castillo con De Película, que Grande y Pequeño era un texto así, que no era ni grande ni pequeño, era enorme, que no tenía ninguna didascalia, o sea, no ponía no ponía ningún referente, no decía nada. Entonces tú leías eso y decías, ¿y esto cómo se hace? Y luego, porque los ensayamos al mismo tiempo. Ese grupo también fue muy importante porque Julio puso a la vez, ensayamos al mismo tiempo. ¿No? Esas dos obras, y Julio le dijo a Tavira, sí, manito, yo tengo aquí, esta obra la tengo. A ver, enséñame el texto. Aquí, manito, aquí la tengo. Entonces, Blanca Peña iba a los ensayos, ponía improvisaciones, ponía a improvisarnos y le entró duro al texto. Somos coescritores. Eso. Sí, no, fue un proceso bien interesante. Fue arrancar con esas dos obras que duraban 4 horas cada una. 3 horas duró el primer acto, la primera vez que corrimos de película. Y entonces, que acabamos todos tirados en el suelo. Se cortaron muchas cosas que eran... No, y todavía le decía, Julio le decía, es que tengo más escenas, Luis. Y luego ya para estrenar le dijo, a ver, Luis, ayúdame a cortar. A Luis de Tavira le pide que le ayude a cortar escenas. Sí, me acuerdo. No, pero le ayudó. Bueno, sí, le ayudó. Digamos que dio... Me consta. Pero el Centro de Experimentación Teatral es otro referente de todos los montajes, de todas las obras que trabajamos ahí y del grupo que nos formamos ahí. ¿Eres rigurosa o caótica? ¿O mezclas? Creo que tengo fama de rigurosa, pero soy... Y digo creo porque luego, 16 años en la Compañía Nacional de Teatro me da una manera de darme cuenta cómo me ven, ¿no? Cada 2 años que entran. Pero desde inicios tenías ese rigor inculcado por los maestros. Los maestros. ¿No? Es que con ellos aprendí todo, con Mendoza, Tavira, Margules y Julio. Julio en De Película fue la única que yo trabajé con él. Ahí es otra manera de trabajar y de ver el mundo. Yo creo que ahí la diferencia es que ahí por primera vez no tenías un director maestro, ¿no? Bueno. Tenías un director que te llevaba por otra. Pero eso también fue padre, también fue muy, ahora sí que padre, pero no quería papá. Mi papá era mi papá, necesité papá para aclararlo, ¿no? Porque mi papá que tenía clarísimo quién era mi papá. No, maestros, ya en montajes después de que salimos del CUT, no eran mis maestros. Yo fui la primera, creo, del grupo de mi generación que le empezó a hablar de tú a Héctor. Un día sin darme cuenta le hablé de tú y me acuerdo que dije, dioses, ya le hablé de tú, y él me dijo, ay, por favor, no sé qué. Y con Luis, bueno, después me une a Luis una relación amorosa, pero a lo que voy es que cuando me dices elegir, pues resulta que de la UNAM, el taller épico que tenía Tavira, que yo no formé parte realmente del taller épico, pero sí trabajé en algunos montajes. Y luego Juana de Arco en La Hoguera, que fue lo último que hizo cuando Luis también era director del departamento de teatro en la UNAM. Cuando ingreso al CUT y no tengo la menor idea de qué es actuar, o sea, me gusta lo que vi, y entonces empiezo a tener las clases y a darme cuenta de que es algo profundo y de que es un proyecto de vida. O sea, no es nada más que, ni por aquí que quiero ser famosa, todas las cosas que ahorita se plantean, de que quiero salir en la tele, de que quiero hacer cine. No era cine, nada, era teatro. Y lo que descubrí es que ahí se puede todo es posible en el teatro. Ahorita ya no se usa tanto el telón, ¿verdad? Pero antes era telón, ¿no? Se levanta el telón, ese momento de oscuridad y de luz es el génesis. Entonces, todo es posible en el teatro. Eso me lo enseñaron ellos con sus diferentes maneras de apasionarse por su quehacer.
Y además porque el ser humano todo es tan subjetivo, tan intangible, pareciera que sí te puedo tocar, claro, pero no, tú adentro... No como el arte. No, el teatro, el arte, la danza, la música, la pintura, la ópera, todo esto mueve células, mueve hormonas, sí le mueve la gente. ¿Y alguna vez te ha pasado que estás en un proyecto y lo estás trabajando y no te sale y le das la vuelta como para ver si lo agarras distraída la musa y finalmente resuelves? ¿Qué haces mientras estás en ese proceso? ¿Sí te ha llegado a pasar o no? Por ejemplo, de Rossini decían que él cocinaba, ¿no? Más que darle la vuelta por un personaje, es, digamos, todo el montaje. El conjunto. Eso me pasó 2 veces con Margules. Yo trabajé 5 obras con Margules. No sé si soy la que más trabajó, pero sí de las que más trabajé. Ahora, espaciados. No podías, 3 años, 5 años, posible, entre una y otra. No era posible. No, a Margules había que pintar tu raya y decirle, cuando estemos trabajando, échame, dime y todo, pero ni me llames a deshoras, ni me busques después, ni me digas, ni me preguntes, nada, porque no. Pero con Margules en lo de Pinter, de Luz de Luna y Tiempo de Fiesta, yo estaba en Luz de Luna, era un montaje que hizo en el Juan Ruiz de Alarcón, y yo estuve en Luz de Luna, que se llamó esa obra, y otro reparto estaba en Tiempo de Fiesta. Y entonces ahí con él siempre, es un director que discutí mucho, pero en buena lid, como diría él, porque eso es lo que me gustaba de ellos, lo que me gusta, con Tavira o en ese momento con Mendoza y con Margules, que podías hablar de tú a tú, del quehacer teatral y de entender lo que hacíamos más profundamente. Y entonces, siendo ahí en Luz de Fiesta, pues yo no estaba de acuerdo en que, bueno, era Chucho Ochoa, el muy joven, que insistió Margules que fuera el actor, que tendría que haber sido de más edad. Y bueno, conoces pues la manera de Margules de hacerle la vida de cuadritos a quien decidía. Pero se quedó Chucho, aguantó vara, y yo no estuve de acuerdo y no encontraba porque no estaba de acuerdo, porque me sentía fuera de ello. Obviamente yo no le iba a decir que me salía ni nada, pero eso fue encontrar, afortunadamente, mi personaje, que se la pasaba sentada y ¿cómo se llama? No surcía, sino bordaba, exactamente. Acabé haciendo un bordado que decía, quiérome solo a mí. Ahí me clavé. Y realmente no, eso fue lo primero, porque no sabía que lo que estaba haciendo estaba bien, estaba mal. Yo sentía que Margules tenía muchas cosas en la cabeza, y lo mismo me pasó con Don Juan, que también dirigió Margules. Si te acuerdas de ese montaje, que era también multitudinario, que en una de las discusiones, con pláticas, discusiones y luego pleitos con Margules, él no sabía manejar, quería ser Tavira, manejar elencos. Sí. No sabía, no tenía idea, se perdía. Y llamó a actores de dulce, de chile y de manteca, que me disculpen los compañeros que todavía viven y que están ahí, pero éramos de distintas escuelas y distintas cosas. Afortunadamente Luis Jimeno, que también es un compañero que ya se nos fue, el querido maestro Luis Jimeno, fue alguien que pudo controlarlo, amainar las tempestades, porque era para el Cervantino. Pero eso fue también otro de, Margules, ¿qué quieres hacer? No, pero ¿qué? Mi personaje, pero no es mi personaje, es que estás poniendo, ¿cómo? Y entonces también fue difícil saber si acabé haciendo como él quería y encontrando cosas, pero no fueron montajes en donde yo sentía que sí estaba claro todo lo que tenía que hacer. ¿Alguna vez sentiste miedo?
¿A qué tipo de miedo te refieres? Porque no puedo llamar miedo a las ñáñaras para estrenar, a las ñáñaras, la adrenalina, la taquicardia. No me refiero a eso, sino me refiero a sentir miedo porque no acabas de construir, porque no sabes a dónde vas. Y bueno, por ejemplo, cuando arrancamos el set, que Grande y Pequeño tenía ese personaje maravilloso de Lote Mote. Me acuerdo de la escena del interfono. Ay, era una maravilla. Extraordinaria. Bueno, y el desfile. Sí, no, padrísimo. Un montaje padrísimo. Ahí es otra de las, tanto de La vida de las marionetas, Tío Vania y Grande y Pequeño fueron obras donde caen veintes y tiene que ver también con los años. Pero ahí, a lo que voy es que no sabíamos, la obra empezaba con un monólogo de este personaje, en donde ya va contando lo que ya después vamos a ver 3 horas y media. Y era un monólogo larguísimo que tuvo a bien también Tavira, ¿no?, recortarle un poco. Y quedamos que ese lo montábamos hasta el final. Una vez que ya tuviera montado todo, lo montábamos al final. Ese monólogo sí me acuerdo que no dormía, me producía, no pesadillas, nunca he tenido pesadillas, sí sueño cosas de teatro. ¿Pero te quitó el sueño? Sí, porque generalmente lo que sueño con teatro tiene que ver con la etapa de la escuela. Es la pregunta que sí. Pero sí, miedo, ahí sí me acuerdo, porque además era arrancar el set, ¿qué es eso allí en el Galeón, en el Teatro del Galeón y demás? Ahí sí tenía inseguridad y la inseguridad da miedo. Y lo mismo me pasó en Hamlet, del miedo, pero por distintas causas. Por distintas causas muy personales. Pero no te paralizó ese miedo, ¿no? No. Para nada. No, porque pues eso aprendimos, que uno no se paraliza. No. Sí. Uno, se monta sobre eso, lo echas a un lado y sigues adelante. No, tener pánico escénico nunca lo he tenido. Pánico escénico. Sí he tenido mente en blanco, ¿qué dije? Y mente en blanco, ¿no? En Copenhague me pasó que me quedé, que son, ¿te parece media hora? Y fueron segundos, ¿no? Pero sí, pero por agotamiento, porque había estado trabajando en televisión y luego corría la función, etcétera. Y ya no éramos estudiantes. Exactamente. Y en Hamlet, bueno, toda una cuestión física que tuve, del cáncer de mama que tuve, y la terapia, ¿no?, las radio, las quimios, me alteraron totalmente mi concentración, mi atención, mi energía. Y entonces, eso fue entre 18 y 19, y en el mismo 19, ahí en la compañía, me propone Pepe Caballero hacer Hamlet y que yo hiciera Hamlet, y me costó 1 y 2 más. Okay. ¿Alguna vez resolviste en sueños alguna obra? No. ¿Las has soñado o no? No, te digo que lo que sueño son cosas o que estoy en la escuela todavía y estoy aprendiendo, o que voy a entrar a escena, pero no me acuerdo qué obra es ni qué voy a decir. Esa es la pesadilla de los actores, claro. Como la de los escenógrafos, que se te cae la escenografía. Sí. En función, ¿no? Se viene abajo, ¿no? Para que veas, cada quien. Cada quien su pesadilla. Exacto, ¿no? sí. Según el oficio. ¿Qué crees que se necesite para ejercer el liderazgo? Liderazgo. Particularmente en el teatro, ¿no? Aquí, obviamente, pertenezco a una generación, aquí quiero decir, pertenezco a una generación que sí fue formada por directores, ¿no? Ahorita todo el asunto que tenemos de la paridad del género y demás, yo no reniego de ninguno. Sí he trabajado menos veces con directoras. La primera experiencia con directora fue con Catherine Marnaz,
directora francesa, amiguísima, queridísima, que hicimos Roberto Zucco, y luego hicimos Evita, de Copí. Sí, muy divertido, todo muy exacerbado, sí. Porque era Evita, que la dirigía Catherine, la dificultad de llamarse el homosexual o la dificultad de expresarse. Sí. Eso, que dirigió Jiménez Cacho, y las cuatro hermanas, que dirigió Carlos Calvo, que Mariana Jiménez y yo éramos los hombres, y Arreola y Carlos Barreto eran las mujeres. Sí. Muy divertido, muy divertidas. Esa fue la primera experiencia con una mujer. Luego ya trabajé con Lorena Massa, con Juliana Fessler, pero quiero decir que siendo de esa generación, para mí todo este asunto y discusión y demás profunda, que puede ser profundo, del patriarcado, no lo niego, no nada, pero simple y sencillamente yo nunca fui, ni me sentí humillada, ni vejada, ni manipulada, no lo viví, pero... ¿Qué hace que consideres que un artista es bueno? Mejor dicho, que alguien es un artista. ¿Qué es lo que es? Ay, eso es algo tan particular, porque cuando ves... Sí. Es tan particular porque el gusto se rompe en géneros, ¿no? Y entiéndase géneros, toda la variedad de géneros, ¿no? Pero lo primero que nada es que le crea. Creo que es tan sencillo como eso. Yo como espectadora, uno tiene que, ¿no? Sí me gusta llegar, no me digan de qué se trata la obra, no quiero saber si está bien, tan mal, ¿no? Lo menos posible saberlo. Sé que van a estar varios amigos o amigas o eso, ok, y ya tienes un prejuicio, ¿no? Es quitarse ese prejuicio, y puedo ser una espectadora muy, muy libre y gozosa, o puedo ser tremendamente crítica, porque esos 5 primeros minutos de cualquier obra para mí son, pero importantísimas. Y en esos 5 primeros minutos me cayó mal el asunto, no les creí, me voy a tardar en que en algún momento yo diga, mira. ¿Crees en los accidentes artísticos? Obviamente sí creo, porque llegan, porque aparecen, no porque los busques. De la vida de las marionetas. Ya después de meses de ensayos, porque íbamos a estar en tal espacio, ya no, en tal otro no, y ya le había roto 2 maquetas Margules a Alejandro Luna, no, ya, Foro Sor Juana Inés de la Cruz, ya vamos a estrenar ahí, ok, ya, 9 meses duramos en eso. 20 espectadores, no, eran 40. 60. No, 40. Sí, eran 40, bueno. Estábamos así pegados a ellos. Bueno, la cosa es que está Alejandro Luna, estamos sentados, estábamos ensayando, y fue un descanso que hubo, y estaba sentado y así, ¿no? Bueno, no podía fumar ahí adentro del teatro, pero estaba muy, muy concentrado. Y entonces, ¿qué pasó, Alejandro? ¿Qué onda? Entonces, ¿hay algún problema? ¿Dónde pongo la recámara? Porque todo el espacio del Sor Juana, el cabaret de aquel lado, el pasillo que se volvía pasillo de hospital y todo, pero ¿dónde pongo la recámara de la pareja? Del matrimonio, ¿no? Matrimonio importantísimo de la historia, de la vida de las marionetas. ¿A dónde pongo? Y en eso, uno de los técnicos abre la puerta del Foro Sor Juana, porque iba a ingresar algo, abre la puerta, ¿no? Y voltea a Alejandro y dice, ¡ya sé dónde! Ahí fue, ahí en la entrada, los actores, los espectadores entraban por otro lado. Exacto. Para que ahí estuviera. Ese es el tipo de actividades, ¿no? Sí, claro que existen, claro que sí. No me acuerdo de otros, pero sí hubo. De no ser actriz, ¿qué te hubiera gustado ser?
Hace mucho decía que hubiera querido ser cantante de rock. Pero la verdad es que la música es algo que me gusta mucho bailar, pero eso era como lo insisto, porque admiro mucho a los cantantes de rock, me fascinan los cantantes. Y luego pensé bailarina, porque en la secundaria yo quería ser atleta, yo quería hacer salto de longitud, y después dije, no, salto de altura, porque si recordarás, antes el salto de altura era así. Sí, sí. O sea, saltabas con antes del una 68. pierna. Antes del 68, se me olvida el nombre del atleta que hizo ese salto, como se salta ahora, que corren y se voltean y con la espalda hace un quiebre maravilloso. Fantástico. Y las piernas. Ese salto se instaló en el 68. Sí. Yo saltaba antes como se saltaba antes, que venías y subías una pierna y luego la otra, ¿no? Cargabas ese es el chiste, que ahí cargabas con las nalgas, pues, o sea, con la cadera. Y este otro brinco lo que hace es que te da... ¡Wow! Sí. Me encantaría poder vivir esa experiencia, pero pues ya no fue. Pero eso. Y años después, ¿qué sería? Perdón. ¿Qué me hubiera gustado ser? Es que no sé más que actuar. Trabajamos con nosotros mismos, con lo que somos, con nuestro cuerpo, con todo, porque luego siempre preguntan, ¿te conviertes en otro o eres tú mismo siendo otro? Me parece que la pregunta, yo no dejo de ser esto que soy cuando he hecho las obras que hago, pero resulta que esta que soy, esta que luego cambia o el peinado o el maquillaje o el vestuario, se pone en el papel, como se dice, de ese personaje y lo vive. Y entonces lo importante es llegar a pensar como el personaje. Y esa ya no soy yo. Ya el personaje mismo me va diciendo lo que voy haciendo, ¿no? Bueno, sí. ¿Es necesario el arte? ¡Ah! ¡A huevo! Claro que sí, en esta época tan cruda, tan violenta, y no solo en nuestro país, en el mundo, pero aquí, como decía la querida Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Estamos viviendo una violencia aquí, ya, hablando de nosotros en nuestra República Mexicana, una violencia brutal. No estamos en guerra, no nos ha invadido ningún otro país. Sí. No tenemos misiles nucleares, pero cómo tenemos cárteles y familias organizadas que son, como les dicen, malandrines, malhechores, y porque se ha proliferado eso. Entonces, ante esta crudeza, eso que se vive en danza, en teatro, en títeres, en música, en cantantes, en la calle, hace tu vida distinta. Tienes un día distinto y tienes tiempo también para darte cuenta de que la vida tiene momentos que ahí, como habla uno de caídas de 20, ahí, así como me pasó con Viejos Tiempos. Yo a partir de que vi Viejos Tiempos dije, sí, quiero estudiar teatro. Yo quiero sentir eso que están sintiendo. Entonces sí. ¿Para qué sirve el teatro? Pues, mucho se dice de que, ¿no? Desde la antigua Grecia ya estaba en crisis el teatro, ¿no? Sí. Que porque nada más lo hacían los hombres, bueno, hablando de este lado, no hablo de Oriente, porque también eran puros hombres, ¿no? Pero lo hacen puros hombres, no mujeres. Empiezan a hacerlo mujeres, ¿no? Lo mismo Shakespeare, lo mismo, ¿no? Sabelino, nada más los hombres hacen los papeles de mujeres y luego empieza a haber mujeres y cómo, en fin, se va a acabar el teatro. El radio, se acaba el teatro, el cine, la televisión. Ahora las plataformas, y eso sí puede acabar con el teatro, ¿eh? Yo por lo menos, de veras, a todo mundo le confiscaría su mentado celular
porque no se puede estar en un teatro, en un concierto, en lo que sea, con el mentado celular, o tomando la fotito, o tomándose el selfie, o contestando. Sí. No, o sea, los que estamos ahí enfrente somos seres humanos, oímos también. Entonces, puede que los celulares sí algo nos esté pasando, porque es tremendo, ¿no? Como en los conciertos, fui el de Eric Clapton, que menos mal que los fans de Eric Clapton ya estamos más mayorcitos. Entonces, pues todos empezaron, ¿no?, con su celular, pero luego ya de siéntense, y pues ya nos sentamos y pudimos disfrutarlo. Pero a eso voy, que sí, que el teatro no dejará de existir, y el teatro es importantísimo porque es una experiencia única e irrepetible, así como para nosotros el teatro, las funciones, nunca es igual la del jueves, a la del viernes, a la del sábado, del domingo, o los que den una vez a la semana, qué sé yo, nunca es igual la misma obra en diferente día, nunca es igual, aunque esté diciendo el mismo texto. Esos son lugares comunes que dicen, ay, qué aburrido, dicen todo. No, pues y bueno, en las oficinas no van todos los días y hacen, por poner un ejemplo. En fin, simple y sencillamente es algo memorable, sigue siendo memorable para mí, algo que viva el público, y además también nosotros como actores vivirlo, y se necesita esa vivencia, ese momento, esa noche. Según la obra que vean, entiendo eso, porque México es un país que se hace tan buen teatro como tan pésimo teatro, o mal teatro, o no puedo decir, o sea, porque luego dicen mal teatro, para mí no es teatro, son otros intereses que mueven a hacer esos espectáculos. Pero hay gente para todo, pero también que el público pueda discernir y darse cuenta de lo que significa sentarse y vivir la experiencia en vivo, o sea, porque es impresionante, ¿no? Estás viendo a Eric Clapton, lo estás viendo y estás duro y duro y duro. Claro, tenemos unas pantallotas también, yo estaba cerca por lo menos, pero no importa, está en la pantallota. ¿Por qué tengo que tener el para aquí, además enfrente, tapando el de atrás? Si lo estoy viendo ahí, lo quiero ver a él. Es en vivo. Sí. Esa experiencia en vivo, vivámosla, por favor, porque la vida es corta con todo y todo, que ya tenemos nuestros añitos, pero la vida es corta. Y se va rápido. Y se va rápido, y de todos modos es importante sentir. En la actualidad, ¿qué pasa con el teatro? ¿Qué detectas que pasa con el teatro? Tengo que ser autocrítica en el sentido de que tengo 16 años en la Compañía Nacional de Teatro. Esa familia o esa compañía que ha pasado por 3 directores, Tavira, Singer y ahora Aurora Cano, es esa parte de lo que sucede, lo que les sucede a todos ustedes, fuera de la institución, del INVAL. Entonces son 16 años en donde he vivido. Soy actriz meritoria, o actriz de número, como nos dicen. Y meritoria me gusta más. Gracias. Entonces veo ahora sí que los toros desde lejos, como diríamos, ¿no? Pero eso no te ayuda más a poder ser más objetiva a esa distancia. Pues objetiva y no, porque no estoy inmersa no estoy viviendo, lo veo a través de mi hijo Pedro de Tavira, que es actor y que estudió en el CUT. Mi hija Natalia Beristani es directora de cine, ella está en otra batalla, pero la manera como se está produciendo, la manera como se está ensayando, la manera como se están formando los repartos, la manera en los espacios en los que se está ensayando, la manera en donde los protocolos ya de los teatros es que des 8 o 12 funciones. Eran 2 meses, 3 meses, y no se pagaban ensayos. No. Eso es algo que no se ha logrado en este país, pagar ensayos. Eso deberían de pagarse, porque entonces los repartos, a lo mejor los actores y actrices se quedarían un poco más en las obras, y no se irían porque tienen una serie. Más tiempo para el proceso creativo, ¿no?
El teatro necesita tiempo. El arte necesita No, tiempo. no, entonces eso es lo que veo. Todo esto, Efiteatro ya formó unas costumbres, unas maneras, unas manías, unas fallas por un lado, palomita, o para hacer numeralia, ¿no? Sino también por formar y en algunos casos si se hace formar jóvenes y niños, ¿no? Hacia eso. Pero eso es lo que veo, que ahorita el teatro se está haciendo en las peores condiciones y sobre todo que se sigue pagando los Sí, ¡ay! se sigue subsidiando los propios artistas. Dios mío, es que no se ha recuperado el teatro de la pandemia, ¿no? Y muchos... No, porque yo creo que, bueno, pero ya, te doy las gracias. No, y ahorita platicamos ese tema, Sí, okay. Si quieren. Pues muchas gracias, Julieta. No, Muy gracias a ti, agradecidos. gracias a ti, Pascal. Nos estamos viendo. Gracias.